Hola, en este vídeo os voy a ofrecer las características generales de las máquinas de Turing, sus particularidades y sobre todo en la segunda parte voy a elaborar el dibujo de la máquina de Turing, es decir, el grafo, a partir del diagrama de transiciones o la matriz de transiciones dada en un examen de este año. Empecemos con las características de la máquina de Turing. Es una máquina teórica de computación y es la más potente. Esta máquina puede desplazarse desde su posición actual una posición a la izquierda y así sucesivamente, una posición a la derecha sucesivamente, y su característica principal es que en su posición actual puede escribir un símbolo sobre la cinta. Lo suele hacer para marcar un símbolo como leído. Esta posibilidad lo que le ofrece es algo también muy importante, y es que puede borrar un símbolo. El borrado del símbolo se corresponderá simplemente con la escritura del símbolo lambda sobre la cinta. La siguiente característica de una máquina de Turing es que tiene siempre al menos dos estados, uno inicial y otro de parada, y estos dos estados tienen que ser diferentes. Nunca podrá coincidir el símbolo inicial con el símbolo de parada. Esto no ocurría con los autómatas finitos y los autómatas a pila. Lo siguiente es que al llegar al estado de parada, la máquina de Turing detiene todos sus cálculos, aunque no haya terminado de leer la cadena. Esto tampoco pasaba en los autómatas finitos y los autómatas a pila, que después de aceptar la cadena podían seguir funcionando y leyendo símbolos. Por ejemplo, acordaros, por ejemplo, en los autómatas finitos cuando teníamos esta situación típica de final. El autómata al final de ciertos procesos lee una A, llega al estado final o de aceptación, pero puede continuar leyendo una o infinitas A's o una o infinitas B's en la cadena, es decir, continúa funcionando después de haber llegado al estado de aceptación. Otra curiosidad es que la máquina de Turing puede detenerse sin haber llegado al estado de aceptación. Puede darse el caso de que la máquina no puede realizar el siguiente movimiento y entonces se detiene sin haber llegado a aceptar una cadena. Esto tampoco puede ocurrir en los autómatas finitos ni en los autómatas a pila. Otras dos características que os dejo aquí y las leéis para conocer mejor la máquina de Turing. Vamos a pasar ahora al ejemplo. Como ejemplo de máquina de Turing vamos a tomar este ejercicio que fue propuesto en el examen de autómatas, gramáticas y lenguajes de la UNED de febrero de este año 2014. Como vemos en esta matriz o diagrama se nos ofrecen los 5 estados de la máquina de Turing y arriba tenemos los símbolos del lenguaje 0 y 1 de las cadenas de la entrada, por lo tanto las cadenas serán una composición entre ceros y unos, ya tendremos que ver de qué manera. Y por otra parte, estos son los símbolos propios del lenguaje de la máquina. La máquina de Turing acepta ceros, unos, B, que es el símbolo en blanco, X, que es el símbolo por el que va a sustituir los ceros para marcarlos, e Y, que es el símbolo por el que va a sustituir los unos para marcarlos, es decir, para darlos por leídos. En los paréntesis se nos indica qué va a hacer la máquina de Turing estando en un estado determinado y recibiendo un símbolo, leyendo un símbolo determinado. Por ejemplo, estando en el estado 0 y recibiendo un 0, la máquina de Turing va a cambiar al estado Q2, escribir sobre el 0, marcar el 0 con una X, es decir, cambiar el 0 por una X y moverse a la derecha. Fijémonos que cuando la máquina esté en el estado Q1 y lea un 0, pasará al estado Q3, lo marcará con una I y se moverá a la izquierda, left y right. En lugar de la matriz también se nos podían haber dado las transiciones
entre estados de esta manera, que vemos que son iguales. La transición que se indica con este símbolo del estado Q0 al estado Q2, que vemos aquí de Q0 a Q2, se realiza cuando, estando en el estado Q0, la máquina lee un 0, pasa al estado Q2, escribe una X y se va a la derecha. Como vemos, estas son las transiciones para Q0, son 4. Comprobémoslo aquí, para el estado Q0, 1, 2, 3, 4 transiciones. Cogemos ahora las transiciones para el estado Q1 y vemos que para Q1 tenemos 1, 2, 3 transiciones de estados y aquí están para el estado Q1 recibiendo un 0, 1, Y, se cambia al estado Q3, Q1, Q1 y se mueve a la derecha, lo que podemos comprobar en estos paréntesis de aquí. De la misma manera, tomamos las transiciones de estados para el estado Q2. Estado Q2 y en función de lo que recibimos hacemos los cambios, escribimos y nos movemos a la derecha, izquierda y derecha. Y por último las transiciones para el estado Q3 que funcionan de la misma manera. Lo que vemos aquí es que cada transición de estado va a ser un arco en nuestra máquina, en nuestro autómata. El autómata es siempre un grafo. Por lo tanto, para saber si nos estamos equivocando o no al construir nuestro autómata o nuestro grafo, lo que podemos contar es cuántos arcos vamos a tener en total, por ejemplo, en nuestro autómata. ¿Cuántos van a ser? Pues si aquí tenemos 4, aquí tenemos 3, aquí 3 y aquí 4, son 8 más 6, 14. Como os indico aquí el número de arcos totales, bueno, aquí pongo por nodo, pero bueno, el número de arcos totales, van a ser 14. Y entonces tendremos que estar seguros de comprobar que nuestro grafo, nuestra máquina de Turing, tiene 14 arcos. Luego sabemos que por cada nodo tendremos que tener un número determinado de estados. ¿Cuántos? Bueno, pues contamos. Para el nodo Q0, que es el estado Q0, tendremos que tener, como vemos aquí, 4 arcos y así para los demás, pues vamos a escribirlos. Para el nodo Q0 tendremos 4 arcos, para el nodo Q1 tendremos 3 arcos, para el nodo Q2 tendremos 3 arcos y para el nodo Q3 tendremos 4 arcos. Aquí está el total de los 14. Teniendo en cuenta todo esto, podemos empezar a construir nuestro autómata, que es una máquina de Turing. Empezamos con el estado Q0 y sus transiciones. Ya tenemos aquí marcadas los 4 arcos para las 4 transiciones con los símbolos que provocan la transición. 0, 1, símbolo en blanco e I. Ahora lo que hacemos es escribir esta parte de aquí. Recibimos, por ejemplo, un 0 y ahora, dejando el estado, porque es el que vamos a dibujar en un círculo, lo cambiamos, el 0 lo cambiamos por una X y se mueve la máquina hacia la derecha. Vamos a escribir esto. El 0 se cambia por una X y la máquina se mueve hacia la derecha. Podemos poner una R o una flecha a la derecha y en el caso de la izquierda una L o una flecha a la izquierda. Hacemos lo mismo para la transición de Q1 que recibe un 1, se mueve, cambia a Q2, lo escribe
encima una X y se mueve a la derecha. Y así los otros 3 casos. Vamos a escribirlos. Aquí están los 4 y ahora ya pasamos a rellenar el resto de los estados. He dibujado el estado Q1 y he marcado estas dos transiciones, las que generan un bucle, porque partimos del estado Q1 y vamos al estado Q1, partimos del Q1 y vamos al Q1. Entonces son estas dos. Vamos a colocar este estado en su sitio y marcamos el tercero que falta. El estado es este. Recordemos que veíamos que aquí el Q0 pasa al estado Q1 cuando le entra un 1 y esto es lo que está representado aquí, por lo tanto lo hemos colocado correctamente y nos falta por representar exactamente la primera transición de estado donde pasamos de Q1 a Q3 cuando entra un 0 y además lo cambiamos por un 1. Bien, aquí tenemos el estado Q3 ya representado con las dos transiciones que hacen un bucle, que son esta y esta. También he añadido ya el estado final para que no nos equivoquemos. Y entonces unimos la transición que faltaba. De Q1 pasamos a Q3 en el caso de tener un 0, lo cambiamos por un 1 y nos vamos a la derecha. Lo ponemos. Con esto las 3 transiciones del estado Q1 ya están hechas. Por lo tanto, pasamos al estado Q2, que también tiene 3 transiciones y la primera empieza recibiendo un 0 y manteniéndose en el mismo estado. Vamos allá. Ya tenemos puestas esta transición que es un bucle y esta que es un bucle, recordad, porque pasamos de un estado al mismo, aquí y aquí, y entonces lo que hacemos es colocar Q2 en su sitio, que es este. La que nos falta es la transición de Q2 cuando recibe un 1, que entonces sí que cambia de estado y pasa a Q3. La ponemos. Aquí están. Nos falta Q3. Ya habremos terminado el grafo. Vemos que Q3 tiene los dos bucles que ya hemos puesto aquí y nos falta hacer la transición tiene 3 bucles y una transición a Q0. Bien, pues lo ponemos. Bien, con esto hemos completado el grafo o la máquina de Turing. Vemos que este último cambio de estado, esta última transición, es esta flecha de aquí, que va de Q3 a Q0 en el caso de que lea una X, que deja una X, la deja, no la escribe encima nada, y pasa a la derecha. Bien, para revisar, tomemos lo que habíamos escrito antes. Vamos a reducir esto un momento, y tenemos número de arcos 14, número de arcos por estado, ya los hemos ido comprobando según escribíamos. Vamos a revisar el número de arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Correcto, son 14. Número de bucles, cosa que hemos dejado para el final, no lo habíamos indicado antes. El número de bucles es cuando los estados coinciden, el estado del que se parte con el estado al que se hace la transición. ¿Cuántos bucles tenemos? Vamos a contar. Empezamos con de Q0 a Q0 un bucle, Q1 a Q1 2, 3,
U2, 4, 5, 6, 7, 8. Número total de bucles 8 y los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podríamos decir con casi total seguridad que nuestra máquina de Turing es correcta. Os dejo que comprobéis vosotros mismos que el lenguaje que reconoce esta máquina de Turing es el lenguaje formado por todas las cadenas con el mismo número de ceros que de unos. Por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Todo esto debería reconocerlo al igual que 1, 0 o 0, 1. Lo que no podrá reconocer esta máquina y se detendrá antes de llegar al estado final o de aceptación es, por ejemplo, un 0 o no podrá reconocer 0, 0, 1, 1, 1 y cadenas similares. Gracias.